El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén. Encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos pues hoy esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. A veces algunos niños pueden preguntarnos si la Virgen María es Madre de Dios, ¿quién es su papá? ¿Quién es el papá de Dios? El Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Ah? El Padre de Dios. ¿Cómo poder explicarles un poquito este misterio de Dios a los pequeños? Porque, pues, Madre de Dios, pues entendemos, todos tenemos mamá y papá, hemos sido engendrados por un padre, criados por un padre y una madre, en fin. Pero, ¿quién es el papá? ¿O por qué María es Madre de Dios? ¿O nada más tuvo mamá, no tuvo papá? Dios no tiene padre ni madre, ¿verdad? Solo se puede hablar de maternidad de María a partir de la encarnación, a partir de que el Verbo, la palabra de Dios se hace carne, el Hijo de Dios se hace carne, porque es la manifestación de Dios. Por ello dice el Evangelio de San Juan que es el resplandor de la gloria del Padre. O sea, hay una grandeza inexplicable, el resplandor de la gloria del Padre. Se hizo carne. Tomó nuestra condición humana, sin dejar la condición divina. Pero tampoco se hizo una mezcla, ¿verdad? Así como si estuviéramos juntando el cemento y la calidra para hacer una revoltura y después una obra. No es una mezcla. Están muy separadas estas dos realidades, ¿sí? Estas dos situaciones, tanto la humana como la divina, ¿sí? La condición humana y la condición divina. En Cristo se da una unidad que se llama unión hipostática. Bueno, eso ya es una palabra dominguera y del primer día del año, que estamos de fiesta. Es una unión que se da entonces en Jesucristo, ¿sí? Por encima de cualquier entendimiento humano. ¿Cómo se da esa unión? Nos podemos preguntar. La razón humana a veces no alcanza a entender, por más que pudiéramos tener explicaciones de esta unidad. La unidad se manifiesta en Cristo, una sola persona, pero que tiene estas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero es que Dios ha amado tanto que ha querido encarnarse en Jesús.
y nacer precisamente de una mujer a quien Dios le regala el don de la maternidad sin perder tampoco la virginidad. Sigue siendo virgen. Cuando rezamos el rosario y hacemos las 3 Aves Marías al final, ¿verdad? Decimos antes del parto, Virgen purísima antes del parto, Virgen purísima en el parto y Virgen purísima después del parto. Esto es único. Nunca antes se dio esto, de que una mujer diera luz y fuera virgen. Nunca. Ni tampoco nunca más volverá a darse. Nunca más habrá una mujer que tenga que concebir así. No. Porque la obra de Dios es eterna, es para siempre. No hay repetición. Así como nosotros somos creados únicos e irrepetibles. Los que creen por allá en otras cosas como la reencarnación, ¿verdad? Dicen que como te portes, entonces volverás a reencarnar en otro ser. Imagínense que si reencarnamos en una vaca, un día se están comiendo nuestra carne, ¿verdad? Reencarnas en un conejo, cuando ya se lo están echando ahí a las brasas el conejo asado, ¿verdad? Dices, hijo, ahí me van a estar comiendo. No, para los que creen en la reencarnación, en otra cosa, pues no, no es. Eso no es posible porque Dios hace una sola vez las cosas, una sola, no es repetible. Nosotros somos únicos. Por eso el misterio de la encarnación es único, no volverá a repetirse jamás. La maternidad de María no volverá a repetirse jamás, ya será para siempre ella la madre de Dios, siempre, porque es la madre de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y qué bien celebrarla, qué bien nos hace celebrarla en el primer día del año, porque también será una invitación a tomarnos de la mano de la Virgen María, nuestra madre, en quien podremos tener confianza, ¿sí? Ella siempre caminó con Jesús, de la mano de él, hasta en la cruz incluso. Allí estuvo presente en el momento de su muerte en la cruz. ¿Qué madre no está siempre con el Hijo? Jesús hace referencia a ello cuando dice que no hay ninguna madre que se olvide del hijo de sus entrañas, y si la hubiera, dice, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, es difícil que una madre se olvide. Puede ser que una madre abandone a sus hijos, sí, pero que se olvide, nunca se va a olvidar. Tendrá a lo mejor hasta el remordimiento de conciencia de haberles abandonado, pero nunca se va a olvidar, nunca, jamás, jamás. María es la mujer que nunca se olvida de sus hijos, pero que además está con ellos y los atiende. Es cierto que habrá también hijos que no quieran que su madre camine con ellos, ¿verdad? Como habrá hijos que a veces dicen, no te metas en mi vida, mamá, ya déjame, no te vuelvas a meter. No. María es tan respetuosa también, no se mete en la vida. Somos nosotros los que estamos metidos en ella. Por eso, ella nos llevará siempre. Aunque nosotros, por el berrinche y el enojo, queramos soltarnos de su mano, ella nos buscará también, porque es madre, porque es una madre. Buscó a su Hijo Jesús, se le perdió y fue a buscarlo. Le llamó la atención, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Una madre que se preocupa en todo, porque sería muy fácil decir, María, pues Dios le escogió y le dio toda la gracia, y además Jesús, pues era Dios, que María que le iba a corregir algo, ¿no? La misión de María era esa, ser la madre, y corregir, ayudar y formar.
Y María nos va a ir conduciendo en nuestra vida. Entonces, al iniciar el año, pidámosle que nos acompañe en nuestro caminar. Que sea nuestra madre la que no nos abandone, la que camine siempre. Y aunque todos nos abandonen, que María camine con nosotros. Con eso nos basta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si María camina con nosotros, ¿a dónde nos puede llevar? A Jesús. Nos llevará a Dios. Siempre esta madre nos llevará a Dios. Nos pondrá ante Él y nos dirá: hagan lo que Él les diga. Que con su ayuda, su intercesión, podamos vivir siempre como Jesús quiere, bendiciendo a todos nuestros semejantes. Hoy, en este primer día del año, la palabra de Dios que escuchamos en la primera lectura nos da estas hermosas palabras de bendición. Y dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: con estas palabras bendecirán a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda su paz. Esta es la bendición con las que hemos de bendecir siempre. Y ojalá que ustedes lo hagan en este día. Se bendigan el uno al otro con estas palabras. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda su paz. Lo pueden buscar, está en el libro de los Números, en el capítulo 6, versículos 22 al 27. Y con eso bendigan, ¿no? La bendición siempre tiene que darse. Es muy importante bendecir. Tanto esposos, bendecirse, como padres e hijos. Pues nunca sabemos si vamos a regresar o no. Cuando salimos de casa, no sabemos. Hay tantas experiencias de otros hermanos que dicen: ya no volví a ver a mi padre, a mi madre, y nos enojamos para acabarla. Se fue enojado, se fue enojada. Nos enojamos, ya no regresó. Y cómo sufren por esta actitud. Por eso la bendición que ahora en este primer año nos demos, que sea una bendición que permanezca todo el año, que sea un buen deseo para todo el año, que lo hagamos con esa intención de que sea una bendición de todo el año, de tal manera que el día que se nos olvide, sepamos que ya en el primer día del año hemos dado esta bendición. La intención es tan importante. Así como nosotros, yo por ejemplo como sacerdote debo estar haciendo intenciones constantemente, por ejemplo, de celebrar la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía para consagrar solo lo que voy a consagrar ahí. Debo hacer la intención de que lo que yo voy a consagrar en el altar es solo lo que esté en el corporal. Aunque me pongan hostias acá o vino acá, para que no haya ninguna confusión, yo tengo que hacer esa intención. Y la he hecho desde el principio, por si alguna vez se me olvidara, pero hago la intención de consagrar solo lo que esté dentro del corporal. ¿Verdad? Lo demás no queda consagrado, porque aunque esté en el altar, no, porque ni siquiera he hecho la intención de hacer. Entonces ya hoy podemos bendecir y hacer la intención de que esta bendición dure todo el año, permanezca todo el año. Y cada vez que nos acordemos, si se puede hacer diario, mejor todavía, bendecir. Que María, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros durante este año que estamos iniciando ahora. Que así sea.